Vamos abriendo nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 26. ¿Lo tenemos? Amén. Isaías 26 dice en el versículo 3. ¿Pueden leerlo todos, por favor? Adelante. Si existe alguna ocasión en que la humanidad necesita esta promesa, es este tiempo, porque la sociedad se está volviendo loca. Son muchísimos los problemas que día con día el ser humano enfrenta. El reto que tenemos desde que amanecemos, el obtener el dinero para cubrir las necesidades básicas, como alimento, ropa, atención médica, educación, acondicionar el hogar. A esto le sumamos los problemas internos de la familia, las divisiones internas, los insultos que se dan en el matrimonio, tanto divorcio, salimos a la calle, nos espera alguien con un arma, un vecino nos amenaza, las dificultades en la escuela, en el trabajo, la envidia, la crítica, la lucha de poder. Todo esto está volviendo a la sociedad loca, trastornada. Ya nadie vive tranquila. Esta promesa la necesitamos todos. Tú guardarás en completa paz. Es lo que más necesita la humanidad en este tiempo. Tranquilidad. Ahí mismo en Isaías, vayamos por favor al capítulo 48. Vamos a leer en el capítulo 48 el versículo 18. Lo tenemos. Dice el verso 18. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río, y tu justicia como las ondas del mar. Ahora este versículo es exclusivamente para los cristianos que se están volviendo locos. Los cristianos que no pueden dormir, los cristianos que se rascan, se desesperan, que ya no hayan cómo salir adelante, porque el Señor le está expresando una decepción. Oh, si tú hubieras atendido a mis mandamientos, tu situación en casa sería diferente. Si hubieras atendido a lo que yo te he enseñado, tu economía sería diferente. No tendrías que estar turbado, nervioso, buscando la solución por otro lado. Si me hubieras escuchado, entonces tu paz sería como un río. Los cristianos deberíamos de vivir más tranquilamente, más desahogadamente, deberíamos dormir, deberíamos disfrutar la vida, porque Jesús antes de irse dijo en San Juan 14, mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero hasta la paz hemos perdido por desobedientes. Quisiera leerles, para iniciar el estudio de hoy, datos y cifras actuales sobre el suicidio, según la infografía de la OMS, esto es la Organización Mundial de la Salud, quien lleva un registro de las enfermedades que se dan en todo el mundo. De igual manera, en este registro, pues, hay una tasa, un índice que constantemente se está actualizando. Y en el tema del suicidio se registra lo siguiente. Anualmente, cerca de 800,000 personas se quitan la vida. Esto equivale a una muerte por suicidio, no muerte natural, ni por accidente, ni asesinato, sino alguien que decide quitarse la vida, equivale a una muerte cada 40 segundos en todo el mundo. Una persona decide tomar una pistola, tomar fármacos, colgarse al cuello un cinturón, dice hasta aquí. Cada 40 segundos en todo el mundo alguien está harto, fastidiado,
ya no soporta, ya no encuentra otra salida más que salir por la puerta falsa, cada 40 segundos. Anualmente cerca de 800,000 personas se quitan la vida y muchas más intentan hacerlo. Quiere decir que hay más intentos fallidos que los que lograron quitarse la vida. Si hubieran logrado hacerlo, la cifra se duplicaría, porque si dice que son más los que intentan y no logran, estamos hablando de que hay más de 1,600, no 800,000, sino 1,600,000 personas. Cada suicidio es una tragedia que afecta a familias, comunidades y países y tiene efectos duraderos para los allegados del suicida. El daño no repara nada más cuando se quitó la vida, sino que durante años deja secuelas psicológicas y emocionales sobre la familia del que se quitó la vida. El suicidio se puede producir a cualquier edad y en el 2016 fue la segunda causa principal de la defunción en el grupo etario de 15 a 29 años en todo el mundo. El suicidio no solo se produce en los países de altos ingresos, sino que es un fenómeno global que afecta a todas las regiones del mundo. De hecho, en 2016, más del 79% de los suicidios en todo el mundo tuvieron lugar en países de ingresos bajos y medianos. El suicidio es tan grave, es un grave problema de salud pública, no obstante es prevenible mediante intervenciones oportunas, basada en datos fidedignos y a menudo de bajo costo. Para que las respuestas nacionales sean eficaces, se requiere una estrategia de prevención del suicidio multisectorial e integral. Es lo que estoy haciendo ahorita con estos dos temas. Tratar de evitar que las personas y que los cristianos también tomen la decisión de quitarse la vida. ¿Quién está en peligro?, dice el artículo. Si bien el vínculo entre el suicidio y los trastornos mentales, en particular los trastornos relacionados con la depresión y el consumo de alcohol, está bien documentado en los países de altos ingresos. Muchos suicidios se producen impulsivamente en momentos de crisis que menoscaban la capacidad para afrontar las tensiones de la vida, tales como los problemas financieros, las rupturas de relaciones sentimentales o los dolores y enfermedades crónicos. Además, las experiencias relacionadas con conflictos, desastres, violencia, abusos, pérdidas y sensación de aislamiento están estrechamente ligadas a conductas suicidas. En otras palabras, las personas que están pasando por estas situaciones son las personas más vulnerables. Y como esta situación de la depresión que lleva a alguien a tomar la decisión de quitarse la vida, muchas ocasiones no puede ser prevista porque todo esto es un trastorno mental. La persona exteriormente se ve bien, de repente nada más, sorpresa, la persona se mató. ¿Y qué es lo que suele escucharse en situaciones así? Nunca me lo esperaba de alguien como él. Es que el daño no es externo, sino mental. Las tasas de suicidio también son elevadas entre los grupos vulnerables objeto de discriminación, por ejemplo, los refugiados y migrantes, las comunidades indígenas, las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales, transexuales, intersexuales y los reclusos, los que están en la cárcel. Bueno, pues esta información realmente es alarmante. Son dos los sermones sobre la depresión, la enfermedad del siglo XXI. El primer tema, que fue el tema que di el domingo pasado, llevó por nombre La depresión, ¿qué es y cómo actúa? Y el tema de hoy se titula La depresión, ¿cómo enfrentarla?
El domingo pasado estudiamos lo siguiente. Voy a dar una pequeña recapitulación de lo que vimos en el tema anterior. Esta enfermedad no respeta edad, sexo, posición social ni económica, nivel intelectual o preparación académica y ni siquiera la religión. Así que en base a esto nos equivocaríamos al pensar que las personas que tienen dinero no viven deprimidas. O las personas que son muy inteligentes, tienen una carrera, una persona que vive en ese nivel académico no puede quitarse la vida. Totalmente falso. Ni siquiera los cristianos se escapan de la depresión. No respeta religión. Cuando uno se adentra a estudiar las estadísticas de personas que se han quitado la vida por una depresión, yo me quedo sorprendido que en la lista, aparte de cristianos, aparecen pastores que se han quitado la vida. Así que, si usted piensa que no le puede pasar esto a usted, está totalmente equivocado. Y si a esto le sumamos las fuerzas espirituales, los demonios que están detrás de nosotros, ellos también podrían impulsarnos. Por ejemplo, por lo menos en San Luis, yo en alguna ocasión les compartí, en la iglesia donde yo asistía, ahí hubo un hermano que se quitó la vida, tomó una pistola, tenía muchísimos problemas. Es asombroso que yo lo veía cada domingo o cada 15 días, pasaba al frente, se sabía Isaías 53 de memoria, lo recitaba completito. Ya cuando nos dan la sorpresa que por los problemas económicos tenía a su esposa paralítica, pues toma una pistola y se dispara. Entonces, esto a todos nos puede alcanzar. También vimos un glosario de palabras y frases que se asocian con la depresión. ¿Para qué? Para que tomemos notas si estamos pasando por algo de esto. Pudiera ser un foco rojo al cual tenemos que prestar atención. En este glosario se incluyó lo siguiente: la incapacidad de valorarse, aquellas personas que tienen su estima muy baja, decaimiento continuo, angustia continua, desdicha permanente, pesimismo constante, baja autoestima, autoculparse, psicosis, neurosis, periodos de tristeza frecuentes, episodios constantes depresivos, sentimientos de indignidad, falta de concentración, sentimiento de incompetencia, sentimiento de ser un fracasado, sentimiento de ser indigno de ser amado y perdonado y sensación de cansancio injustificado, entre otros. Estos son síntomas que aparecen en una persona que tiene depresión. Ahora, ¿qué es la depresión? Según lo estudiamos el domingo pasado, es una enfermedad mental que afecta el estado emocional, sentimental y racional de quien lo padece. Afecta estos tres estados de la persona: sus sentimientos, sus emociones y su razonamiento, presentando graves síntomas como sentimientos severos y prolongados. Recuerden que estudiamos este punto, este adjetivo o estos adjetivos, severos y prolongados: tristeza, preocupación, desesperación, confusión, decaimiento, angustia, culpa y baja autoestima. Cuando estos sentimientos, que son normales en la vida de un ser humano, vienen a ser normales cuando son pasajeros. Cuando me pongo triste por una noticia, una mala noticia, cuando me preocupo, cuando tengo un problema, todos esos sentimientos son normales y son cortos y se esfuman. Pero cuando son severos, son muy intensos y se prolongan por mucho tiempo, entonces la persona tiene depresión. ¿Cómo actúa? Esta enfermedad, al ser mental, daña principalmente las emociones de la persona. Puede ser también un daño racional, pero los daños racionales frente a los daños sentimentales son mínimos. En la mayoría de los casos, el daño que causa la depresión es en las emociones y en los sentimientos. Y hablamos de dos tipos de daños: daños ocurridos en el pasado,
que pudo haber sido una violación, pudo haber sido algún accidente donde se perdió alguna parte del cuerpo, puede haber sido la muerte de un familiar que después de 3, 5, 10 años no se ha superado, puede haber sido la violencia familiar, un daño del pasado, puede estar floreciendo en el futuro y causando la depresión, o un daño presente, alguien que ahorita esté viviendo una infidelidad, que el padre los abandonó, que el padre no lo quiere, que el padre golpea a los hijos, etcétera. Puede ser un daño actual también. Y finalmente, los daños más comunes que sufre la sociedad que vive en depresión es por estas causas: el rechazamiento de los padres hacia los hijos, padres demasiado censuradores, crueldad de los padres, inconscientes sentimientos hostiles y una pasada experiencia traumática. Mire, qué lamentable es que parece ser que el principal problema del inicio o el detonador de esta enfermedad se da en casa. Es donde más suele comenzar la depresión, en casa. Muy bien, esto es lo que estuvimos viendo el domingo pasado. Vamos a entrar en materia con el tema de hoy. Al ser la depresión una enfermedad mental y sentimental, los especialistas en tratarla son los siguientes: los psicólogos, los psicoanalistas, los psicoterapeutas y los psiquiatras, cuando se trata de tratamiento farmacológico. Los psiquiatras son los que se especializan cuando hay que medicar a la persona, porque al no ser un problema físico, recordamos que hablábamos de que no es un virus o una bacteria, sino un problema del psique, la mente, pues entonces psicólogos, psicoanalistas y psicoterapeutas atienden el problema, excepto sea un problema en que hay que dar atención de tratamiento farmacológico, los psiquiatras entran en la escena. Claro, antes de ir con cualquier especialista, un médico general tiene que hacer la evaluación, porque hay un orden. No podemos de manera irresponsables autoevaluarnos y mucho menos automedicarnos, porque hay tanta irresponsabilidad en este tema que muchas veces uno mismo dice: esto es lo que necesito, esto es lo que me tengo que tomar. La Biblia enseña que Dios tiene 4 formas de sanar a cada persona. Les voy a citar desde la más básica hasta la más avanzada. La primera es doctores y medicina. La segunda, unción de aceite. La tercera, la imposición de manos. Y la cuarta, por medio de la fe. Repito, son 4 formas en que Dios ha decidido sanar a la humanidad. La primera, doctores y medicina. La segunda, la unción de aceite. La tercera, la imposición de manos. Y la cuarta es por medio de la fe. Vamos a ver bíblicamente estas promesas. Abra, por favor, Segunda de Reyes, capítulo 20. En el versículo 5 al versículo 7, versículos 5 al 7, Dios le dice al profeta Isaías: vuélvete y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David, tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: toma masa de higos. Y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó.
recurriendo aquí Dios a través de su profeta a la medicina naturista. Por lo menos esta iglesia no es una iglesia fanática. Hay iglesias cristianas que le prohíben a los cristianos y a una que otra persona a ir a ver al médico. No, nosotros creemos que Dios obra a través de los doctores y obra a través de la medicina. Y hoy en el siglo XX-XXI ha habido muchas alternativas de medicina. Ya no solamente es la medicina o el medicamento tradicional que conocíamos. Entonces, no hay ningún pecado si usted se tiene que tomar unas pastillas, se tiene que operar, si se somete a un tratamiento. La medicina y los doctores es un medio que Dios ha usado durante siglos para curar la enfermedad, no solamente de los cristianos, sino de toda la humanidad. Este hombre estaba a punto de morir, si lee el pasaje completo, se le advirtió, arregla tu casa, porque estás a punto de morir. Él llora, suplica a Dios una oportunidad y Dios le da 15 años más de tiempo. Si usted le dijo ya al doctor, cuenta tus días, porque según el examen médico es probable que no aguantes 1 o 2 años. Bueno, este hombre estaba en esa situación y al humillarse, Dios le da una receta médica naturista. Masa de higos. Muy bien, ¿cuál es la segunda forma en que Dios sana? Vayamos a Santiago 5, usted conoce este pasaje. Santiago capítulo 5 dice en el versículo 14, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, la oración que se haga por esa persona, salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Cuántos son testigos de que esta escritura no miente? Bien, quien ha sido ungido con aceite y usted ha estado enfermo, sin medicamento, solamente la oración de los ancianos con ese aceite que se le unge, Dios ha curado la enfermedad. Y de cualquier tipo, porque para Dios no hay enfermedades más graves, para nosotros sí, para el médico sí. Pero no en esta iglesia, en muchas iglesias cristianas hay testimonios de personas que han sido sanadas de cáncer, SIDA, leucemia, enfermedades mucho más avanzadas, más difíciles para los médicos. Estaba escuchando esta semana el testimonio de Jesús Adrián Romero y él comparte cómo su familia y él vinieron a los pies de Cristo porque un joven llegó a tocar a su casa, les habló de la Biblia, su mamá tenía cáncer y al poquito tiempo Dios la sanó de cáncer. Dice, y mis padres y mis hermanos somos 10. Llegamos al Evangelio a través de esta sanidad. Muy bien. Claro que esto ocurrió hace muchos años. ¿Quién sabe si Dios todavía tenga el poder de hacer lo mismo? Porque luego se acaban las cosas. Para los hombres sí, para Dios no. Después tenemos, en tercer lugar, imposición de manos. Marcos 16, por favor. Y quizás usted diga, ¿y qué tiene que ver todo esto con mi depresión? Tranquilos, tranquilos, ahorita llegamos ahí. Marcos 16. Dice en el versículo 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. 5 señales se nos dan y la quinta dice, cuando alguien está enfermo y un creyente que tiene fe decide poner las manos sobre él, sea cual sea la enfermedad, esta tendrá que irse. Claro está, cuando hemos estudiado estas promesas, no siempre
ocurre de inmediato, pero no falla. No falla ni siquiera en los animalitos, menos en una persona. ¿Alguien ha orado por su mascota? Y Dios la ha sanado. Yo recuerdo en una ocasión, les he platicado, déjenme aburrirlos nuevamente con esta historia. Yo se los he platicado, fui a una mansión, no era ni casa, era un lugar de una persona riquísima. Ella era licenciada, tenía un perro muy bonito, de esos perros de raza que cuestan mucho, y estábamos platicando y frente a nosotros empieza a convulsionar el perro, no sé qué es lo que tenía. Entonces cae el perro y empieza a temblar como si estuviera recibiendo una descarga eléctrica, empieza a arrojar mucha espuma por el hocico. Yo recuerdo que me hinqué, puse las manos y empecé a orar por él, y así como terminé de orar, el perrito se enderezó y salió muy contento. Bueno, lo único que puede poner en duda es que estaba contento, porque por lo menos yo sí vi que se enderezó y se fue. Su alegría, esa es su posición mía. ¿Cuál es la cuarta? Una fe. Ya no se necesita aceite, no se necesita imposición de manos, es solamente la fe del creyente confiando en las promesas de la Biblia. Vayamos a Mateo 21. ¿Ya lo tenemos? Dice el versículo 22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Ya no se necesita aceite, no se necesita imposición de manos, no se necesita ir con el médico, la medicina, la operación. Cuando un creyente tiene tal confianza en el poder sanador de Dios, al momento que se hinca a orar, empieza a recordar promesas de sanidad. Y entonces es tanta su fe que se afianza de esas promesas y la persona es curada solamente por la fe. Claro, estamos hablando de palabras mayores, pero hay testimonios en el cristianismo de cristianos que han peleado fuertemente la batalla de la fe contra la duda y han logrado ser curados de enfermedades solamente por medio de oración. Oración, y es que aquí hay una promesa y no puede ser falsa. Todo lo que pidan en oración, si lo creen, si dudan no van a recibir nada, pero si lo creen, lo van a recibir, sea lo que sea. ¿Alaban a Dios? Muy bien. Pues entonces retenga, por favor, estas 4 formas en que Dios sana a la humanidad y sana a los creyentes. Ahora, para entender mejor la depresión y cómo va a ser curada, vamos a ver un diagrama que nos va a ayudar a entender cómo obra Dios, cómo obra el hombre o la medicina tradicional en este tema de el problema de la depresión. Bueno, estas son las 4 partes que conforman al hombre. Todo hombre está formado por estas 4 partes. La parte emocional, que es aquí donde está este corazón, en esa parte del ser humano residen todas las emociones, la tristeza, la alegría, el odio, el amor, la tranquilidad, la confusión. Toda emoción que usted pueda poner en la lista reside aquí, en esta parte. Entonces, todo ser humano tiene una parte emocional. Es lo que hemos venido estudiando desde el domingo pasado. Pero no solo somos, o no solamente producimos y sentimos, no solo experimentamos emociones. También en nosotros hay una parte mental. Y es en la mente en donde están los pensamientos, en donde brotan las ideas, en donde se da el proceso del razonamiento. Cuando razonamos, si hago esto, va a venir esto. Si actúo de esta y de esta forma, las consecuencias serán estas. Ahí es donde se da el razonamiento. Esto no tiene nada que ver con el corazón. Todo razonamiento, toda idea
Se me ocurrió esto. Todo es aquí, en esta parte, la parte mental. La parte que todos conocemos, porque no solamente cuando vamos al médico se nos señala, sino lo hemos aprendido en la escuela, cuando estudiamos un poco de biología, bueno, es la parte física. Sabemos que el ser humano interactúa gracias a 5 sentidos. Y todos conocemos esos 5 sentidos. Y esta es la parte que está oculta no solamente a la humanidad, sino aún la ciencia médica, con sus avances, sus adelantos tecnológicos. Ellos no han logrado descubrir esta parte. De hecho, no se puede probar en su totalidad científicamente esta parte. Porque aunque las 2 partes de arriba son intangibles, podemos ver el cerebro, pero no podemos ver la mente. El corazón, bueno, eso es una ilustración, pero no nos estamos refiriendo a ese órgano que bombea la sangre, que la recibe, la purifica y luego la envía otra vez al cuerpo. No nos referimos a ese corazón. Tampoco al del 14 de febrero. Tampoco a ese. Sino nos referimos a esa parte en el ser humano que tiene encajonados los sentimientos. Muy bien. Esta parte, la parte espiritual, esa es la que el Señor nos ha concedido a los cristianos en base al estudio de la Biblia, en base a las experiencias que vivimos, irla conociendo. Nosotros conocemos esa parte espiritual, porque cuando nosotros, dice la Biblia en Efesios capítulo 2, fuimos resucitados de los muertos, todos los cristianos sabemos que no fueron a sacarnos del panteón con una pala, abrieron la caja y nos levantaron de ahí. Fuimos resucitados de los muertos espiritualmente. Esta parte que está muerta en la humanidad es la que Dios levantó y es con la que ha venido tratando desde hace años. Alabado sea su nombre. Así que grábese esto o anótelo, haga el dibujito por ahí en su libreta para que lo tenga presente, porque es la base del estudio. Muy bien, aprendimos que la depresión es una enfermedad que ataca sentimientos, emociones, pero hay una nota por ahí que he venido repitiendo sobre el razonamiento. ¿Tenemos el micrófono, por favor? Sí. A ver, nuestra hermana Erika. ¿Cuál es esa nota que he mencionado sobre el razonamiento? Porque sobre todo he venido mencionando emociones, sentimientos. Y sí llega a ser el razonamiento, pero es muy poco frecuente porque las emociones son, como la vez pasada explicó, que toca cada fibra de nosotros. Correcto. Y es muy poco frecuente cuando toca la depresión el razonamiento, pero sí llega a suceder. Pero cuando uno se adentra al estudio clínico, la mayoría de veces son sentimientos y emociones. Y los daños causados en las emociones como en los sentimientos desembocan en la parte física del hombre. El daño de la depresión no es físico, que quede bien claro. Es en la parte sentimental y en la parte emocional, pero desemboca, cuando alguien vive en constante depresión, desemboca ese problema en la parte física, que es lo que se conoce como las enfermedades psicosomáticas. Por darles un ejemplo, está lo que se conoce como la gastritis emotiva, o también llamada gastritis nerviosa. Una persona que constantemente se estresa, una persona que vive constantemente ansiosa, bajo ansiedad, desarrolla este tipo de gastritis, la gastritis nerviosa. Entonces, no es que comió algo, no es que se infectó, no es que hay una bacteria, no, su gastritis se debe a una preocupación constante. Entra en una desesperación y está ansiosa
y día y noche está en la mente preocupada, tensa, nerviosa, hasta que se desarrolla una enfermedad conocida como enfermedad psicosomática, la cual todo empezó en una preocupación. Y creo que si usted pone atención, no sé si en su experiencia o en alguna persona que conozca, que viva cerca de usted, que vive constantemente preocupada, se va a enfermar. Hay más, aparte de la gastritis, la migraña también se ha comprobado que se desarrolla de las preocupaciones. Hay muchas cosas, incluso hay cosas que desconcertan, pero hay sobrepeso por causa de preocupaciones. Son muchísimas las enfermedades que están en la lista de enfermedades psicosomáticas que vienen por cuestiones de emociones y sentimientos. Una persona que tiene depresión normalmente tiene dañadas las 4 partes. ¿Alguien pudiera decirme cuáles son las 4 partes que conforman al hombre? Nuestra hermana Leslie. Es emocional, mental, física y espiritual. Correcto. Son las emociones, los sentimientos, la parte física y la parte espiritual. Son las 4 partes. Entonces, la persona que padece depresión tiene sus 4 partes dañadas. En otras palabras, no hay nada sano en él. Absolutamente no hay una parte sana en él. Todo está afectado. Y tiene mucho sentido porque funciona de la siguiente manera. Dañadas las emociones, la persona no puede pensar bien. Cuando alguien es traicionado, entonces en su corazón carga un dolor. Y con ese dolor, la persona de alguna manera instintiva, llamémosle así, procura deshacerse de ese dolor, superar ese dolor. Entonces su mente empieza a trabajar. ¿Lo perdono o me vengo de él? Si es una infidelidad, ¿lo dejo o me quedo con él? ¿Me voy o lo mato? La mente empieza a trabajar a 1000 por hora y está buscando cómo salir de esa situación. Entonces, dañadas las emociones, se daña la parte mental. ¿Cómo lo manejo? Voy con el psicólogo, voy a la iglesia, me quito la vida. Todos los que han pasado por una situación emocional fuerte saben que entran en una lucha mental de decisiones. ¿Qué hago? ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo lo supero? ¿Me voy de casa? ¿Me quedo aquí? ¿Levanto una demanda? ¿Lo dejamos así como si nada pasara y luego al rato regresa el coraje y luego el deseo de perdonarlo y luego la venganza? Y entonces todo ese sentimiento que está en ebullición confunde a la mente. Entonces, de la parte emocional pasa a la parte mental y el hombre es afectado ya en los 2 planos. Y ya cuando aparte de herido está confundido, y es en esa confusión donde el diablo aprovecha para decirle a la persona que está sufriendo en ese instante, pues mátate. ¿Para qué sigues sufriendo? Mátate y termina con este dolor. Y es que esa es la razón por la cual muchos toman esa decisión. Escucharon las cifras. 800,000 personas por año, cada 40 segundos. Porque vienen muchas voces a la mente, ya el corazón ya está sufriendo, pero todo lo que llega a la mente no puede seguir así. Esto no va a mejorar. Entonces, afectadas las emociones, se afecta la parte mental y luego esto se desarrollan las enfermedades físicas. Y ya son 3 partes. Porque la persona se empieza con dolores de cabeza, empieza por ahí a sentir que se le duerme parte de su cara, se viene una trombosis y enfermedad tras enfermedad. Y todo esto sucede porque primero fue dañada la parte espiritual. Todo esto no sigue al final a la parte espiritual. La parte espiritual antecede a estas 3 cosas. Se dañan las emociones, se daña la parte mental
y desemboca en la parte física, pero todo esto solo pudo acontecer porque primero estaba dañada la parte espiritual. Una persona que tiene depresión, dijimos, tiene dañadas las 4 partes. Y se sigue en orden, emociones hacia la mente. De la mente hacia la parte física. ¿Y de la parte física hacia dónde? No, esa es la que dio origen a los 3 daños. La ciencia médica atiende las 3 partes del hombre, la emocional, la mental y la física. Si la persona está dañada emocional y mentalmente, puede ser ayudado por un psicólogo, por un psicoanalista o por un psicoterapeuta. Ellos son los especialistas en atender la emoción y la mente. Así que, siendo que no prohibimos, no enseñamos que es malo ir a visitar al médico, si usted está ahí y quiere ir, adelante. De hecho, también en esta profesión de psicología hay psicólogos cristianos que, aparte de ejercer su profesión desde la perspectiva clínica, orientan al paciente a que busque a Dios, a que lea la Biblia, a que asista a una iglesia, a que se busque un líder espiritual, etc. O sea, combinan la cuestión profesional clínica con su vida espiritual. Cuando el daño avanza hacia la parte física, entonces debe de ser atendida por un psiquiatra, quien es el indicado en recetar fármacos. Normalmente el psicólogo, el psicoanalista y el psicoterapeuta no receta medicamentos. Y si lo haces, probablemente en una dosis muy pequeña. Porque para mantener a una persona bajo tratamiento se necesita otro tipo de profesión. Y este es el psiquiatra. Pero ninguno de ellos puede ayudar al hombre en la parte espiritual. ¿Por qué razón? Exactamente. No la conoce. No pueden poner al hombre ahí donde se saca un electrocardiograma, una radiografía y decir, ahí está el espíritu del hombre. No la conocen. No se puede ver igual que la mente, pero por lo menos ven la parte que usa la mente para trabajar, ven el cerebro. Pero el espíritu no es tangible, no es visible. Así que la ciencia lo desconoce. En la parte espiritual reside la confianza. Esta es la parte medular de la parte espiritual. En la parte espiritual del hombre reside la confianza. La confianza no está en las emociones, no está en la mente, mucho menos está en el cuerpo físico, está en el espíritu. Y cuando la confianza es destruida, se destruyen las emociones por consecuencia, se destruye la parte mental y ambas desembocan en la parte física. Entonces lo que tiene que suceder es que se destruya la confianza en el ser humano para que lo demás se venga en cascada. Hay 2 tipos de confianza y ambas son importantes. La confianza en una persona cercana, en quien te puedes apoyar, y la más importante, la confianza en Dios. La confianza en Dios es imprescindible, la otra no, pero las 2 son importantes. El que tú tengas a una persona en quien confiar. Incluso puede ser que no sea de la familia, no sea de la sangre, puede ser un amigo. Con razón dijo Salomón en Proverbios capítulo 17, verso 17, en todo tiempo ama a un amigo. Tener a un amigo, a alguien cercano con quien tú puedas abrir tu corazón, apoyarte, saber que va a estar a tu lado. Están escasos los amigos hoy en día. Están escasas las personas en quien tú puedes confiarle tus secretos más privados, confiarle tu vida, confiarle tus sentimientos, tus dolores, tus decepciones. Están escasos. Si tienes uno o una, cuídala. Porque hoy en día la traición es lo que vemos.
la decepción, la mentira, el engaño entre los mismos familiares. Ya le contaste algo a tu hija y ya fue a mentirle allá al papá, fue a decirle otra cosa que ni es. Ya le contaste algo a papá, ya fue y lo regó allá con los amigos en el trabajo. Ya le dijiste a esta persona y lo que le dijiste te lo voltea, te lo tergiversa. Ya no se puede confiar en nadie absolutamente, ni siquiera en los más cercanos. Hemos leído Miqueas capítulo 7 que dice, de la que duerme a tu lado, cuídate. Pero de vez en cuando la vida te da esos regalos y te topas con una persona a quien le puedes confiar todo. Sabes muy bien que si le dejaras todas tus posesiones no te va a hacer una jugada. Si es un hombre, sabes muy bien que le dejas a la esposa y no se va a meter con ella. Sabes muy bien que si le confías algo, lo vas a encontrar tal como se lo entregaste. Si le dices algo privado, se lo va a llevar a la tumba. Es muy difícil confiar hoy en alguien, muy difícil. Así es que aléjate de los traidores. ¿Y cómo me voy a dar cuenta? Bueno, algunos de ellos ya traen antecedentes. Si ya tienen ahí en su historial una cantidad de traiciones, ¿a poco crees que tú te vas a salvar? Tarde que temprano te va a alcanzar esa situación. Así que la confianza es algo que reside en el espíritu. Cuando la confianza es dañada, ya sabemos lo que se sigue. Has de recordar, pues cuando te enteraste que el esposo andaba haciendo lo que no debería de andar haciendo. Cuando te enteraste que tu hijo, tu tío, tu primo, tu abuelito, a quien querías mucho, se gastó el dinero que le diste a guardar. Dices, ¿cómo? ¿Cómo pudo hacerme esto? Y entonces, de allí, cuando la confianza se destruye, que esa es la parte que más debemos de cuidar, se sigue lo demás. Nos estamos yendo hasta la raíz del problema. También la confianza en Dios. Nada más que aquí la situación es a la inversa, porque Dios nunca, y la palabra nunca, no admite una sola ocasión. La palabra nunca exenta todo. La palabra nunca. Dios nunca nos decepcionará cuando confiemos en Él. Nunca. Romanos capítulo 9 nos deja una garantía firmada. Dice ahí Romanos capítulo 10, dice 10:9, todo aquel que en Él creyere, todo aquel que confíe en Él, no será avergonzado. Hay una garantía de que Dios nunca va a decepcionar a nadie. Dios siempre va a cumplirle a las personas que confían en Él. Entonces, si Dios no es el problema en este punto de la confianza, el problema está en nosotros, en que suele suceder dos cosas. La primera, nos alejamos de Él. La segunda, hemos estado en el camino, pero no confiamos en Él. Tenemos nuestras dudas de que Dios nos pueda sacar adelante, de que Dios pueda resolver el problema, de que Dios pueda restaurar el hogar, de que Dios pueda sanar el matrimonio. Tenemos nuestras dudas y al dudar buscamos la solución por otro lado. Y aunque no lo digamos, no lo pronunciemos, pues esa actitud la traducimos de la siguiente manera: Dios no pudo con esta situación, así es que yo la voy a tener que arreglar. Siendo que Él no pudo arreglar esto, Señor, no te preocupes, yo lo arreglo. Y empezamos a buscar la solución por otro lado. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo para que el hombre confiara plenamente en Él. Que en todo momento el hombre dependiera de Dios. Esa es la razón por la cual leemos en el Génesis que Adán y Eva, cuando fueron traídos a este mundo, ni siquiera ropa tenían. No tenían una casa.
Dios no les dio un sistema monetario para poderse alimentar, para proveerse de lo necesario, ¿no? Dios iba a cubrir todas las necesidades de Adán y Eva, y así lo hizo mientras ellos estuvieron obedeciéndole. Un día el hombre decidió alejarse de su Creador, entonces ya no pudieron ser protegidos, cuidados, ya no pudo ser Dios el proveedor del hombre. El hombre perdió la confianza en Dios y de ahí se vino la depresión. Bueno, esa historia hasta el día de hoy se sigue repitiendo. Cuando está sano tu espíritu, tienes confianza. Cuando tu espíritu está sano, ese sería el marcador, lo que distingue el que una persona esté bien de salud o esté enferma, padezca depresión, que uno pueda ver que el espíritu está sano. Si estás sano es porque tienes confianza, y si tienes confianza no hay miedo, no hay nervios, no hay preocupación, no hay turbación, no hay incertidumbre. Cuando hay confianza, esas cosas no pueden estar juntas. Como no podemos juntar la vida con la muerte ni la luz con la oscuridad, no puedes juntar la confianza con el miedo, la confianza con los nervios, la confianza con el descontrol. Son incompatibles. No pueden estar juntas. Hermano Nicolás, ¿qué dice Salomón sobre el que confía? ¿Cómo se echa el que confía? Como un león. Como un león. Está confiado como un león. Se acuesta. Si usted va a las selvas y conoce un poquito de los animales, es el único animal que no se intimida. Cuando se duerme no está preocupado por dónde va a llegar, en este caso el cazador, porque él es el cazador, el león no es presa. Otros animales son presas. Y cuando se acuestan tienen que acostarse y al mismo tiempo estar vigilando a ver por dónde les cae el cazador. El león no, se echa confiado. Así es el que confía. El que confía en Dios no tiene miedo, no está confundido. ¿Qué hago? ¿Cómo manejo esto? ¿Cómo resuelvo aquello? Está confiado como un león. Oye, te veo tranquilo. ¿Qué te pasa? Si me enteré que las cosas en el hogar van mal. Pareciera que todo está bien al verte así. Es que yo confío en Jehová. Estoy en las manos de Dios. Mi matrimonio está en las manos de Dios. Mi hogar está en las manos de Dios. Lo que diga el médico está bien, yo lo respeto, pero mi salud está en las manos de Dios. Yo confío en Dios. La confianza echa fuera temor, turbación, incertidumbre, todo. No importa incluso lo insignificante que tú puedas ser. Esto lo podemos ver en un paralelo en casos más sencillos. Veamos la confianza que tienen los niños en su papá y en su mamá, sin importar lo ineptos que seamos. ¿Ha visto un niño que está nervioso, turbado, que se asustó? Está el pequeñito ahí inquieto, pero cuando cae en los brazos de mamá, nada más se acurruca y se tranquiliza. Oh, ustedes mamás, yo sé que si continúo hablando les voy a sacar unas lágrimas. Ustedes los han visto, corren, se acurrucan, mamá extiende sus brazos y en ese momento la confianza invade al niño. Y está tranquilo el pequeño. No importa el peligro, no importa lo que esté pasando, no importa lo que lo asustó, no importa el tamaño del monstruo que está en el closet. Él está seguro, está en los brazos de mamá. Y el Señor dijo, observen a los niños y el que no se haga como un niño, imítenlos. En otras palabras, aprendan de ellos a confiar. Aprendan a confiar. Es increíble la cantidad de escrituras, intenté, no pude enumerarlas, la cantidad de escrituras que encontramos en la Biblia donde se nos insta, confía en Jehová, confía en Él, depende de Él.
No te apoyes en tu prudencia. Depende de Dios. En toda situación, Dios nos está repite y repite: no temas, yo soy tu ayudador, yo soy tu escudo, yo soy el que te tomo de tu mano derecha. Jesús dijo antes de irse: ¿creen en Dios? Crean también en mí. Siempre tratando de decirle Dios a sus hijos: volteen hacia mí, véanme a mí, yo soy su cuidador. No los voy a dejar solos. Ustedes son mis hijos. Yo voy a ver por sus necesidades, sean cuales sean. Yo voy a ver por ustedes. Confíen en mí. De una o de otra forma, hemos experimentado que cuando hay confianza, las emociones se tranquilizan. Podemos ver a alguien que está en los separos judiciales, está a punto de ver si es procesado o no es procesado, si lo encierran, si le van a cobrar una multa o no. Y cuando esa persona que está ahí llena de miedo y de incertidumbre, ¿qué es lo que me van a hacer?, ve entrar por la puerta a un familiar con un buen abogado, en ese momento sus emociones se tranquilizan. Dicen: ya llegó papá, ya llegó mamá. Cuando está ahí en el hospital postrado y llega el médico con buenas noticias, regresa la confianza y dice: no te preocupes, todo va a salir bien. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en un quirófano y no falta que el Señor envíe un ángel para tranquilizarlo a usted y le dice: no te preocupes, no te asustes, todo va a salir bien. Y cuando regresa la confianza, las emociones se apaciguan, la mente descansa después de estar piense y piense: ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser de mí? ¿Voy a salir bien? ¿Se acabó mi matrimonio? ¿Hasta aquí llegó todo? ¿Qué va a pasar? Entonces se aquieta la mente, se aquieta el corazón cuando la confianza llega nuevamente. No más miedo, no más confusión, no más tristeza, no más autocompasión, sino paz. Vayamos una vez más a Isaías. ¿Lo tenemos? Isaías 26 dice el versículo 3: tú guardarás en completa paz, no solo una parte de paz, sino completa, que sería emociones, mente, cuerpo y espíritu. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando tenemos los problemas encima y estos nos están aplastando, solo el hecho de confiar en Dios recupera la confianza. Y la confianza, esa confianza echa fuera temor, miedo, nervios, todo. Y entonces la paz toma el lugar en la mente y en el corazón del hombre. Y está tranquilo. Ya no necesitamos más pastillas para dormir. Ya no necesitamos más estarnos preguntando: ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Estamos en sus manos. Estamos seguros, no titubeando, preguntándonos: ¿podrá el Señor arreglar esto? No, estamos seguros que Él lo arreglará. Claro está, en el momento que Él quiera y de la manera que Él quiera, mientras lo arregle. Así que esta es una promesa que tenemos que tomar para nosotros y recuperar la confianza. Claro que si tú quieres recurrir a los otros medios, sí, si quieres pagar un psicólogo, Dios te puede curar a través de él. Si quieres pagar un psicoterapeuta, un psicoanalista, si quieres comprar fármacos según el psiquiatra te dijo, adelante. Dios no se opone, pero tú solo extiendes tu agonía
extiendes también la recuperación. Porque puedes ir directamente, tienes entrada a la oficina del jefe. Dios te invita a que no pases por la secretaria. Mira, para hablar conmigo, ¿cuántas secretarias luego tienes que pasar? Hasta luego por las 3 tienes que pasar. Con Dios no es así. Dios te deja la puerta abierta y te dice, vente, vamos a platicar. Tráeme tus problemas, vente. Tenemos una promesa en la Biblia donde Él se compromete no solo en sanar nuestras enfermedades físicas, sino las emocionales y sentimentales. ¿Las emocionales dónde radican? En el corazón. Vayamos a Lucas 4. Lucas 4, verso 16. Refiriéndose a Jesús, dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, los que están sufriendo actualmente, los que están bajo una opresión. Entonces, si tu corazón ha sido desgarrado, por la razón que sea, si el dolor que te causaron fue presente o fue hace 10, 15 años atrás, bueno, aquí el Señor nos dice que está interesado en sanar a los quebrantados de corazón. Jesús tiene un interés particular de ayudar a aquellas personas, no solo cristianos, porque el amor de Dios no solo está al alcance del cristianismo, está al alcance de toda persona. Sea de la religión que sea, crea lo que crea, piense lo que piense, Jesús tiene los brazos abiertos para todos. Ay, qué alegría haberlo conocido a Él. Cuando yo antes conocía solo las imágenes que se me inculcaron en mi tradición, aquella tradición que me inculcaron mis padres, cuando solo conocía eso y tenía una necesidad especial, pues me decían, fíjate que el santuario del Señor de los Milagros está hasta tal lugar. Así es que si tenía dinero podía visitar al Señor de los Milagros, si no, me tenía que esperar para el milagrito. También hay uno que es el Señor de los Trabajos. Y si ahora, ¿cómo le hago? Pues no tengo trabajo, no tengo dinero para ir a buscar al Señor de los Trabajos. Pero es tan hermoso saber que Jesús está al alcance de el solo hincarme y levantar las manos. Está al alcance de todos nosotros. Pónganse de pie para invocarlo. Vamos a aprovechar que Él está aquí. ¿Cree usted que Él está aquí? Creemos que Él está aquí entre nosotros. Esa es su promesa. Si tienes depresión, no tienes por qué seguir así y mucho menos quitarte la vida. Puedes decidir entregarle tu vida a Jesucristo y confiar en Él. Y dejar que su paz inunde tu corazón. Incline su rostro, cierre sus ojos y vamos a hablar con el que ya habló con nosotros en esta tarde. Dígale ahí en su corazón: Señor, te necesito tanto. Tú sabes cuánto he sufrido con este alcohólico que tengo en casa. Tú sabes cuánto he sufrido con este hombre tan violento y tan agresivo. Tú sabes cuánto he sufrido con este infiel, con esta madre, este padre que no me da nada de amor. Tú sabes el dolor que llevo cargando en esta enfermedad por mucho tiempo. Por más medicamento que tomo, Señor, las cosas no mejoran.
Tú conoces a la perfección mi vida. Si usted se siente identificado, no se quede callado, es tiempo. Ahora es cuando. No permita que la pena le permita quedarse con ese dolor. Expréselo. Él está aquí. Dígale, yo tengo la depresión, Señor. Yo he vivido triste toda mi vida. Amado Señor, tú conoces el corazón de cada una de las personas que están aquí reunidas. Y a través de este tema nos has revelado que la solución está en ti, que no tenemos por qué cargar más esto, que en ti encontramos la paz, en ti encontramos la completa salud. Señor, en esta tarde queremos entregarte, queremos acogernos a ti, Dios. Muchas gracias por el sermón. Gracias por haber usado a nuestro pastor y revelarnos cómo escapar. Allá afuera tantas personas a diario se escuchan que no pudieron escapar y el único medio fue quitarse la vida. Y Dios, la vida es tan bella y tú nos permites, tú nos das esa salida de volverla a vivir, de volverla a ver con buenos ojos, de reconciliarnos con la vida. Muchas gracias por el sermón, Señor. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo.